A nuestra próxima invitada que viene con Ailu Solange Books. Bienvenida Rita Mercedes Clark Quiroga, mamá de una persona autista, lectora. ¿Cómo andas, Rita? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias a vos, de verdad, porque venís a las corridas con un montón de quehaceres y te haces el tiempito para charlar con nosotros. Bueno, mamá de una persona autista, ¿sí? ¿Cómo se llama tu hijo? Santino se Santi. llama, hoy tiene 11 años, es un preadolescente divergente con todo lo que eso implica para él y un reto el día a día. Sí. Pues, ¿cómo fue el proceso, no, de que te llegó la noticia, en este caso de que Santi contaba con el espectro? Estaba dentro del espectro. Mi hijo fue muy de manual, como se dice, bien capacitista, si lo querés poner. Sí. Al año y 10 meses lo diagnostican. Mirá. Porque muy chiquitito. Súper pequeño. En ese sentido, los médicos del Hospital de Niños de Santa Fe fueron los que dieron ahí con el diagnóstico. Y de ahí ha sido todo un mar de terapias y de procesos de aceptación, tanto de nosotros como papás y de él en su propia persona. Uh-huh. ¿Vos conocías algo del espectro antes de Santino? Muy por arriba, creo que lo mismo que casi todos. Total. Un montón de mitos y un montón de cosas que resultaron no ser así y que te sorprenden día a día. Santi nos dimos cuenta porque de golpe dejó de hablar, de golpe dejó de mirarte, de golpe dejó de señalar, de golpe quería jugar solo. Entonces eran muchas cosas que nosotros como padres primerizos no nos dábamos cuenta. En realidad era como algo había pasado, él había tenido unos temas de salud que generaron que la pediatra nos dijera que había hecho un blackout. Un blackout es cuando se encierra a un niño en sí mismo por una grave agresión. Él había tenido un estado de salud en el que había terminado en terapia, un tema de salud. Y nada, dijo, bueno, hizo un blackout. No, estaba dentro del espectro. Pero como era tan chiquito, no quisieron arriesgarse. Y en el Hospital de Niños de Santa Fe, ahí nos dijeron, bien, no, está dentro del espectro, el que no pueda escuchar, él tenía un tema en los oídos, no significa que no quiera comunicarse, que no te mire, que no señale. Cuando vuelvas a Neuquén, hacelo ver por una neuropediatra, en este caso lo vio la doctora Lorena Fazulo. Mi saludo y mi respeto, es una neuróloga infanto-juvenil muy buena. Y ella tardó 2 minutos más o menos. Ah, mirá, increíble. Creo que fue el diagnóstico para mí uno de lo más rápido. Se sentó con él a jugar, se levantó y me dijo, Rita, tu hijo está dentro del espectro. Fue muy amorosa ella al dar el diagnóstico, muy contenedora. Aunque recuerdo un tercio, menos de un tercio, un cuarto de lo que me dijo en ese momento, porque me sumergí así como que yo veía que hablaba, pero ni la escuchaba. Claro, bueno, o sea, eso te iba a preconsultar, ¿no? La noticia impacta. Cuando dijo tiene autismo, ahí quedó. Disociaste. Sí. Ahí quedó todo el resto. Yo escuché autismo y lo último que después estaba fuera del consultorio con un papelito lleno de centros de rehabilitación que había acá en Neuquén, y después tuve como que recalcular, pero ella fue súper amorosa siempre, muy contenedora y muy, muy humana para hablar con las familias y dar los diagnósticos. Así que eso es algo que rescato de cómo recibí el diagnóstico de Santi. La humanidad con la que me lo dijeron. Hay algo que quería consultarte, porque bueno, mencionabas que desde que tenía 1 año y medio fue diagnosticado. 1 año y 10 meses. Ahí está. Pero sí, bebé, crío todavía. Sí. demasiado. No, pues en esta cuestión de que hablábamos por ahí en el primer bloque, que muchos han sido diagnosticados ya de grandes, de adultos. Como la autora. Claro, como la actora que hablábamos recién, Ellen. Y que una vez ya de grandes teniendo un diagnóstico tenían como una respuesta a un montón de cosas que les pasaban en sus infancias y adolescencias. Sí. No sé si en este sentido, pues tiene 10 años. 11 años. Estoy mal con la memoria, perdón. Pero bueno, son 10 años de actitudes neurodivergentes que por lo menos ya tenían la respuesta de dónde venía. Eso hizo por ahí que sea más sencillo entender, saber de dónde podía venir ciertas conductas, ciertas formas. Para la familia, para claro. él no. No, sí, por supuesto, en el caso de ustedes como
Para como nosotros creadores. no sé si fue más sencillo, sí sabíamos dónde buscar Claro. respuestas. Claro. Que son como un punto bastante importante. Uno si toma el diagnóstico como un punto de partida, Ujú. tiene la mitad del camino recorrido. Y Claro. cuando vos caes a un diagnóstico de adulto, tengo familia muy cercana a la que la han diagnosticado de adulto a los 40 años, Claro. y un montón de cosas caen en su lugar. Claro. ¿Y entiendo. cómo lo diagnosticaron a mi familiar? Porque se ve reflejado en mi hijo. Claro. Esto a mí me pasa, esto a mí también me pasa, Y va a decir, bueno, como que hay algo que no está cuadrando si te cuadra con él. Claro. Él mismo empezó a hacerse preguntas y llegan al diagnóstico. Cuando sos adulto, pasaste toda una vida con lo que se llama masking, que lo dice el autor en más de una oportunidad, que el masking es la máscara social. La persona autista trata de enmascarar su autismo para encajar en una sociedad que no está preparada y Claro. hace como un desgaste muy fuerte de su propio cuerpo y de autoexigencias y de llevarse a un límite que no sería necesario, que con el diagnóstico le encontrás una razón. Las mujeres no soy depresiva, no tengo trastorno de ansiedad, no tengo una anorexia, una bulimia por X o por cual razón psiquiátrica, no entiendo las miradas porque tengo autismo, porque no la entiendo, no es porque soy bicho, sapo de otro pozo. Claro. Encuentro un lugar en el mundo para muchos, no digo que sea para todos, ¿sí? Ujú. Para la autora sí es como, no un salvataje, pero encontrarse a sí misma. La autora es como que encuentra su propia identidad y comprende su funcionamiento, cómo funciona su cerebro. Cuando vos lo recibís de chico, esa construcción, ese muro del que ella va hablando, que van construyendo los ladrillos, que va construyendo su propia identidad, la vas construyendo desde cero. Las estrategias, las herramientas de las que ella habla para acostumbrarse, para poder tener herramientas sensoriales y poder atajar ese mundo que es tan agresivo para con vos, cuando sos chico las vas construyendo a partir un poco de las terapias, un poco de tu familia, un poco de tu entorno, ya entendiendo que tu cerebro funciona así, siempre que tengas un entorno que respete que tu cerebro funciona de esta forma. ¿sí? Claro, y que tenga la capacidad de entendimiento, no solo que respete, sino la capacidad de Por entendimiento eso, de sí, adaptación. Hay una cuestión, y acá meto un poco a las familias, no sé mucho de meter a las familias, porque creo que las familias a veces metemos nuestra pata, por no decirlo. Sí, claro, como todo. Nos cuesta entender que no tiene que encajar. Bueno, Claro. Que no Claro. tiene que encajar, Ujú. que no es un rompecabezas, que tiene que encajar acá, pero como familias a veces eso nos cuesta y lo llevamos a 7, 8, 9, 10 terapias semanales sin llevarlo a la plaza que juegue. ¿Por qué? Porque estamos esperando muchas veces que encaje sin entender que lo que tenemos que buscar son herramientas para que él pueda hacer su propia realidad y conformar su propia identidad. Pero los mismos terapeutas tampoco lo saben a veces. Y no, pero él tiene que ir a la escuela y tiene que hacer esto como lo hacen sus compañeros. claro. No tiene por qué hacerlo. Él no funciona así. Sí, a lo Claro. sumo el adulto tiene que encajar. Digo, te doy vuelta, el niño no tiene que encajar, sino como el adulto en este caso, en otra realidad distinta a la que habitualmente conocemos. Es que la sociedad en general impone normas que están construidas desde una matriz muy antigua y se las vamos pasando también a nuestros hermanos, nuestros hijos. Y cuando viene alguien con su propia verdad, con su propia realidad sensorial, con sus propias emociones, te dice, no, esto no es así, no tengo por qué encajar, a vos te deconstruye. Y muchas veces nosotros no queremos deconstruirnos. Claro, Estamos negados. sí, totalmente. Cuando a vos te dicen, no, a ver, no tenés por qué hacerlo así, si yo soy diferente, no lo voy a hacer así. Y ahí a vos te hace un clic. Y eso, yo soy Mai, y eso me pasa muchísimo en las escuelas también, cuando voy y hablo con los profes, y no, y esto que pusiste es ambiguo, es subjetivo, ¿qué es lo que querés que Claro, haga? ¿sentís Claro, que le desde la enseñás, o asistencia. sea, enseñás a gente que debería estar capacitada justamente por el lugar que ocupa? A ver, no sé si deberían, porque a ver, si hablamos de los docentes, no tienen por qué saber todo. Y se construyeron y se capacitaron y recibieron su título en una época en donde no vamos a negar una realidad,
no se hablaba de discapacidad, Claro. no se hablaba de autismo. Nosotros tenemos que entender que De hecho, la convención estaba- fue en el 2008. Se recién. los dividía las escuelas también, porque Tal cual. estaban las escuelas especiales. Claro. Vos tenés que pensar, mira, estamos en el 2025. Hace 10 años que se reformó el Código Civil acá en Argentina, 2015. En el 2015, recién las personas con discapacidad adquieren el carácter de persona. Claro. Se elimina, no se elimina, pero se pasa Modifica. de hablar de restricción de capacidad y no de incapaz, que es un montón. Ya no, las personas con discapacidad no es te tengo que hacer, declararte incapaz y ponerte un curador que decida por vos. Claro. Entonces estamos hablando de 2015, hace 10 años, un docente que hace 20 años que está ejerciendo. Ya llegó, Claro, llegó no, con no. delay, claro. Sí, Claro, sí, 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 entonces es abrir mentes, abrir caminos y es difícil, no digo que sea fácil. Es difícil, pero es algo que se va construyendo. Y también tiene que ver la otra parte, ¿no? La receptora, si quiere abrir la mente. Claro. Porque hay muchos con mente cuadrada, cerrada, que les cuesta. O muchos apáticos. No, bueno, creo que ahí va un poco Bueno. lo que mencionaba Rita, esto de la matriz antigua que venimos mantenidos como, y más de una vez, en distintos campos de la salud incluso, es como, pero si antes no se hacía así, Bueno. y crecimos bien. Bueno, mi amor, Sí, bueno, pero- pero- antes A chequear, claro, a los chequear. emperadores chinos tomaban mercurio porque creían que era inmortal. Bueno. Sí, O pero sea, fíjate. se pintaban las casas con ¿Cuántos plomo. de acá Claro. tuvieron compañeros con autismo en el aula? Diagnosticados, Claro. que sepamos Claro. ninguno. No sé. Claro, bueno, el tema del diagnóstico Claro, también claro. es Es mucho O tal más vez certero diagnosticado ahora. o diagnosticado ahora de adulto. Sí, no, yo en la facultad he tenido, bueno, amigo Bueno, mío que sí. hace un ratito mencionábamos, ¿Pero vos pero cuántos años tenés? yo tengo 29. Recalculando. Es que me descolocó, me descolocó. Bueno, vos tenés 29 años. Sí. ¿Cuándo terminaste la secundaria? Hace No, 10 hace demasiado, años. sí, demasiado. No, hace 10 años. Sí, más sí, o sí, sí. menos. No, sí, 10 años. A 10 años atrás no tenías compañeros. Entonces, obviamente que vamos a tener un montón que dicen, ah, sí, pero antes no se hacía así, antes te retaban, antes te mandaban. ¿Cuántos bichos raros tuvimos en el Bueno. aula? Que eran los bichos. Y encima le hacíamos bullying, seamos honestos. Yo no, perdón. Seamos honestos. No Yo quiero que me voy a señales, hacer cargo, esos Rita. bichos raros eran mis amigos. Además, Pero no dejaban de. Vos mismo estás diciendo que eran los bichos raros. No, bueno, porque es la terminología. Yo estoy usando el léxico que se ha utilizado en esta Lo que mesa. pasa es que encima se me vino a la cabeza cierto personaje que estuvo en la fiesta de la confluencia, que fue como a la escuela. Bueno. A ver, bueno, pero sí. ¿por qué lo digo? No es porque vayas y lo acosaras como es Ah, sí, como por es supuesto. constante, No, sí, pero sí, sí notábamos que era algo diferente. Es que salía de la tenías- norma. Sí. Y si tenías que elegir, probablemente lo elegías para hacer un trabajo práctico porque eran súper aplicados, súper... Inteligente. No sé si inteligentes, pero aplicados y constantes en Sí, lo sí, que en los que les Estructurados, interesaba y pero no lo ibas a elegir para salir a un boliche, a salir con tus amigos porque era aburrido. No salía a boliches, por eso me quedaba con ellos. Pero se entiende Sí, para sí, por dónde, supuesto. Sí, para sí, sí, dónde sí, sí, voy. Total. Esas personas que antes eran los raros o los que vivían en dirección, mi familiar, que digo, era mi hermano, vivíamos en dirección. O sea, Claro. éramos los que nos peleábamos, éramos los hermanitos, claro, tráiganle un colchón a dirección, así nos decía la directora. Vivíamos en dirección. Hoy no ves a un pibe que vaya a dirección cada vez que se manda una. ¿Pero qué era lo que se mandaba? Terminaba antes, no le hacía caso a la profesora, no entendía que por qué querían hacer esto. Todas esas personas que probablemente no tenían el diagnóstico son las que hoy lo tienen de adulto y dicen, Claro. ahí estaba, no era el bicho raro, no era que yo estaba mal, porque es eso lo que les hacemos creer, que está mal. claro, Que no sí, que el encaja. comportamiento de ellos está mal y Está que uno es errado. normal, claro. A ver, sí. ¿por qué es normal que yo me acaricie el pelo, me coma las uñas, me fume un pucho para calmarme? Y no es normal que una persona esté en una parada caminando de un lado al otro o aleteando para calmarse. ¿Cuál es la diferencia? Te doy el ejemplo porque vas a una parada de colectivo, te pones en la parada de colectivo y ves a una piba, un chico, un señor, una señora caminando de un lado a otro, hablando solo, tomar el 17, subir, bajarme, tomar... Te corres 2 pasos. Porque lo he visto.
Y eso que vamos, como sociedad tenemos un estereotipo de que esa persona que está hablando sola, que está caminando, repitiendo una palabra, no pensamos que puede ser una persona autista o que está memorizando el recorrido del colectivo para hacerlo en forma autónoma y si se para antes tengo que caminar tanto. No lo pensamos. No. ¿Qué hacemos? Nos corremos. Directamente categorizamos como era antes El loquito. rarito. Exactamente. Sí. Y esas son las cosas que como sociedad, muchas veces, ahí lo dice la autora cuando habla de capacitismo, no pensemos el capacitismo en profesionales que son capacitistas, pensémonos en nosotros mismos, Claro. porque ¿qué es el capacitismo? ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy clasificando a esa persona? ¿Qué es lo que espero yo de esa persona desde mi lugar? Ahí surge el capacitismo, no solamente en aquel profesional que Claro. es capacitista, que quiere que vos cumplas con determinados objetivos u objetivos en determinado tiempo, y si no los cumplís ya saliste de la norma, no sos normal porque no podés cumplir con... Pensemos en algo más simple, en nosotros mismos, cómo los encasillamos. Necesitamos que una persona tenga el diagnóstico de autista para No. No. No, total. para poder respetar su neurodivergencia. No, porque ahí lo seguís victimizando. Claro, no lo necesitamos si nosotros empezamos a ver a las personas por lo que son y respetando Total. sus tiempos y sus formas. Total. Pero es que no lo hacemos, es un trabajo que se hace en el día a día. Y ahora, Claro. ¿cómo está Santino con esta preadolescencia, no? Terrible. Soy mamá de un adolescente. ¿Qué crees que te diga? Terrible. Quiere, no sé, no quiere limpiar su pieza, no quiere hacer la tarea, no se quiere bañar. O sea, Lo todo normal de todo adolescente Sí. potenciado a que está autoconociéndose. Es decir, a ver, Claro. todas estas emociones desbordantes, viste que la autora en un momento habla sobre lo sensorial desde lo físico y lo sensorial desde lo emocional, que son dos cosas muy diferentes. Santi es hipersensible. Ah, mira. Entonces, ser hipersensible, ¿qué significa? Él siente mucho más las cosas en una intensidad más alta de lo que lo percibimos nosotros. Entonces, por darte un ejemplo, la fiesta de la confluencia es su némesis. O sea, él se tiene que tomar melatonina para poder dormir con la fiesta de la confluencia, que está a 3 kilómetros de mi casa, porque la Claro. siente acá. Y está dormido, se tapa los oídos y... Encima y la conductora de la fiesta tiene una voz insoportable. Boludo, no se calla nunca, boludo. Perdón, Santino, perdón. Pero bueno, a lo que voy, esas hipersensibilidades Claro. en un cuerpo adolescente con una gran cantidad de hormonas saliendo a flor de piel, se potencian más. Claro. ¿Y qué hago con este cuerpo que me pide un montón de cosas que no sé qué me está pidiendo? Y ahí viene lo emocional. O sea, Claro. ¿qué Claro. me pasa? Un adolescente por sí no sabe lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Justamente se enoja, se angustia. No, Santi se angustia, Se llora angustia. mucho. Él, Mirá. él ha tenido muchas más crisis de las que tenía antes, y tiene también que ver con que, bueno, tiene un montón de emociones que los desbordan y no sabe qué son. Claro. Y un Claro. montón de miedos, porque acordate, en la adolescencia tenés que cortar el vínculo con tus padres. Total, desafiarlos, conseguir un grupo de Eh, pertenencia. Y, bueno, el grupo de pertenencia aparte. Bueno, me imagino. Otro día. Otro Otra día. voy a tener que volver a invitar, Pertenencia. Rita. Pero claro, o sea, él está en la misma disyuntiva que los chicos. Mamá, vengo, te abrazo, no te quiero ver, mamá, me das vergüenza. Me encanta. Y sí, encima él no tiene filtro. Claro, El claro. filtro social no está. Mamá, me das vergüenza. Yo, ¿por qué no bailas? Me da vergüenza. Yo voy a bailar igual. Me da igual, voy a bailar igual. Bueno, Pero por lo menos que no tenga filtro hace que una barrera menos decir, bueno, por lo menos sé, me dice lo que le pasa. Claro. No tengo que andar adivinando por qué tiene la cara de culo. Yo solita, chau mamá. Claro. Yo solita, chau mamá. Claro. Le decía, ay, mi bebé. No soy bebé. Claro. Ah, o sea, ya, ¿viste? Es que te no, pasa nada, no lo vas a recibir. No. No. Eso es bueno. Claro, bueno. ¿Qué Esa te es una. pasa? Estoy enojado. Claro. ¿Y por qué? No sé. Perfecto. Bueno, pero Ok, sabes. No, Está no, enojado. no sé, bueno, ok. Me voy a mi pieza. Bueno, anda a tu pieza. Claro, sí. Es así. Y el grupo de pertenencia... ¿Qué Crick. hace? Crick, los grillos. ¿Qué decirte? Es un momento difícil la adolescencia. En el caso de Santi, no digo que para todos los autistas sea igual.
Pero de por sí para todo adolescente, vos tenés una hija adolescente, yo tengo una un etapa hermano de mierda. adolescente, es difícil. Es difícil encontrar un grupo de pertenencia porque como estás conformando tu identidad todavía no sabes muy bien a Claro. dónde perteneces. Y en el caso de Santi, que socialmente le es difícil las relaciones, le son muy difíciles las relaciones sociales, entender qué es lo que quiere el otro, no lo entiende, o sea, le cuesta mucho. ¿Y qué le gusta a él, digo, hacer? Porque también una persona una vez me dijo, llévala a los lugares que a él le gusta. Si a tu hijo Bueno. le gusta pintar, y no lo lleves a Llévalo a fútbol, arte. llévalo a un lugar Bueno, donde pinte. Y ahí, Ahora está estudiando inglés, a él le gustan los idiomas. bien, mira. Bien. Cuando habló a los 4 años y medio, habló inglés, no habló español. Habla un montón de idiomas, a él le gustan los idiomas, tiene su plan de vida, viajar por el mundo, 8 países quiere visitar, quiere hablar los 8 idiomas. Así que en este momento va feliz a inglés, le dice que va a la escuela y pone su mejor cara de Sí. pocos amigos. Sí, pero con inglés. Con inglés va feliz, Amamos. ahora debe estar en el instituto, Ujú. que ahí va bien, pero nada, sale de ahí y es como otra vez, el mundo es un código para él, que tiene que descifrar día a día. Claro, wow. Miradas, gestos, muchas veces te quedas mirando y vos ves el circulito acá del Windows recalculando, como... ¿Qué me está ves- queriendo decir? Claro, Reseteando. así, viste, te mira, ¿me escuchaste? Sí, ¿entendiste? Y bueno, pero ese es lo que le pasa y es porque nosotros somos muy enredados, chicos. O sea, el neurotípico o el alista, como nos quieran llamar, somos muy retorcidos. Muy complejos. Somos complejos. Me lo has dicho. No es, para mí sería o estoy muy acostumbrada a Santi y a la neurodivergencia que me rodea, que es mucho más fácil para mí que seas honesto y me digas lo que pensás y no que me estés dando vuelta o me tires indirectas que no te las voy a entender. Claro. Bueno, O sea, ¿por qué no le decís lo que querés? Claro. Porque un ejemplo que le pasó a este familiar mío es que la mujer venía del trabajo y empezaba, hay que lavar la ropa, hay que hacer esto, abría y cerraba las cosas, y él en la mesa, y la cocina, que tengo que lavar la cocina, que tengo que lavar la ropa, nunca pescó, ¿qué le estaba queriendo decir la mujer? que lo ayudara. Quiero ayudar. ¿Por qué no se lo dijo? Claro. El problema no era que él no entendía todo eso que estaba Claro. haciendo. Obvio, esto no es para que todos los hombres de aquí el mal lo utilicen de excusa. No te ayudé, pero es porque estoy dentro del espectro, amor. Claro, sí, ahora como que me parece que sí. Pero bueno, es una forma de decir, Sí. bueno, cuando se entendió por dónde venía la mano, dijo, bueno, entonces sí, nada, mensajito, lava la cocina, lavame la ropa, sacame esto, Listo, perfecto, lo entendió, lo codificó Después y lo hizo. Claro. Ya está. Ojo, no es para que todo se tome la literalidad, porque si no vamos a ir todo lo literal. No, claro, sí. Pero a esto es a lo que va con construir, chicos. Ujú. Total. No, Ay, nos quedamos en silencio, pensé que iba a aportar algo. Bueno, y en este caso, el reflejo en la página, digo, este título que trajo Ailu, ¿qué tiene ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos Sí. Y sacar de porque es esto? la autora Bien. que está tratando de reflejarse a través de sus distintos personajes protagonistas. Bien. Lo bueno de estos libros es que ella lo cuenta en primera persona, muy a diferencia de otros libros que lo cuentan en tercera persona. Ella va con su propia voz. Sí. Claro. Y eso es lo interesante, saca esta mirada de estudio a una voz de vivencia en primera persona, no una mirada externa, capacitista, una mirada analítica, sino de lo que a mí me está pasando, lo explica en primera persona y eso es lo interesante de esos de todo el test del amor y el principio del corazón. De hecho, a ver. Sí. En este sentido, si bien vos sos lectora, ¿Santino también es lector o...? ¿te gusta? No. Está. Ok. No, Sí, porque... Si le pongo un libro de inglés, Sí. Está. Claro. Es más, sí ha leído The Witch, no sé cuánto. The Witcher. Sí, pero son infantiles.
Pero en inglés. Si se lo Claro. pones en inglés, por ahí le copa un poco más, en español No, porque tanto. también en ese sentido sería interesante poder tener la perspectiva de una persona dentro del espectro leyendo un libro. Literal. Yo ya te lo digo, es literal. No, claro, pero Claro, la leyendo. fantasía él lo Mi toma hijo como una es literal, Claro. no tiene, a ver, la autora lo que tiene, Sí. se ve que es una persona autista con, es mujer, así que por lo tanto el masking y la interpretación social Ya venía de base. Sí. Sí, las mujeres no sé si le vienen de base, pero es como que la mujer tenemos otras Ujú. conexiones neuronales que nos permiten tener un enmascaramiento social y una comprensión social un poco más fluida que a los hombres. No voy a Total. decir mejor, pero un poco más fluida. De ahí que hablamos como 5.000, 7.000 palabras por el día y el hombre habla 3.000. Ahí nomás te das cuenta la diferencia en las conexiones neurológicas. Pero en general, las personas autistas son muy literales. No hay metáforas, no Sí, hay por dobles supuesto. sentidos. Entonces, la realidad de la fantasía en la lectura de los libros, por lo menos en el caso de Santi, es algo que le cuesta. O le costaba distinguir que un video de YouTube no era una realidad. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y si lo tomo literal está pasando. Claro. Claro. Claro, no, por eso a eso iba, que sería interesante poder ver la perspectiva de una persona dentro del espectro o neurodivergente leyendo un libro, en este caso en primera persona, de Narrado alguien por él. que sí vivió esa experiencia, como por ejemplo en este caso de De Ellen, la ¿no? autora. Ujú. Claro, de esta vez ver un personaje no escrito por un neurotípico siendo un secundario, sino poder Claro. encontrar... Esto para mí son buenísimos. Estos libros son sumamente enriquecedores. Si lo pueden leer, léanlos enteros. Ujú. Yo sé que hay gente a la que no es muy lectora, pero Acá en esta mesa todos porque los obligo. Ella te enseñó. Sí, Bueno, no nos pero- enseñó a leer, pero sí pero- nos inculcó la lectura. te, sí. te da una mirada Sí, diferente absolutamente. en primera persona del autismo. Bueno, de acá, de hecho, vieron que yo siempre digo que hay que leer las notas de autor o Sí. los agradecimientos. En el test de labor, Sí, los primeros párrafos dice: antes que nada debo darte las gracias a ti, querido lector. Me honra que hayas elegido pasar tiempo con mis palabras y espero que algo de lo que está escrito te resuene, te haga pensar o te haga sentir algo. ahí va. Qué bien, qué O sea, bien. es como el objetivo que tenía la autora Bien al logrado. escribir esta trilogía. A mí lo que me Logradísimo. gustaron de los libros cuando ella habla de la ruptura del masking. Sí, Que ella se encuentra, o sea, al quitarse la máscara que ella había estado construyendo, no es que destruye lo que era hasta ese momento, sino que se construye a partir de ese momento sin destruir lo que venía construyendo. Claro. ¿Me estoy explicando? O sea, Sí. ella Sí, sí, sí. no deja de lado todas las herramientas que fue teniendo, No. pero cuando recibe ese diagnóstico y dice, ok, hace como un quiebre de esa máscara. Claro, Claro. claro. Dice, bueno, claro. este agotamiento, que tengo es por esto. Ahora ya no tengo por qué tenerla. Eso lo dice Me en el vuelvo principio del a corazón. reconocer. Ahí está, Sí. claro. Eh, Te genera elegir la esa verdad cosa. propia. Claro. Esta es mi verdad, esta es mi realidad, este es mi cuerpo, esta es mi mente, esto es lo mío, esto es lo que soy. Y ese libro es fantástico en esa parte. Yo digo, wow, qué bueno que haya podido romper esa máscara que se nos exige desde afuera. Total, Sí, total. se nos exige. Sí, y a cada vez nosotros son también, más, a los neurotípicos también. O sea, Sí, también se nos exige tener una máscara. Pero si no nos exigen, nos las imponemos nosotros mismos, las redes sociales. Bueno, eso es un no, capítulo pero no las aparte. imponemos porque nos las imponen. Ujú. Porque si vos tuvieses que elegir por vos mismo, no elegirías ponerte una máscara. ¿Para qué te pondrías una máscara? Si no es para que agradar a otro o encajar en función de otro. Vos en tu casa no te pones una máscara, es más, te sacás las zapatillas, la media, andás descalzo, te pones las crocs con medias y un short. Y al que le guste bien, estoy en mi casa. Claro, Bueno, ujú. Total. claro. No tenés a nadie, no tenés que encajar en ningún lado. Ahora no vas a venir a trabajar sin maquillarte, sin ponerte tu ropa, no lo haces, te levantás 40 minutos antes para ponerte una máscara para encajar en otro lado. Claro, claro, claro. Es tremendo. Bueno, esto ella lo hace 24/7. Claro. Ujú. Imagínate la carga emocional Con que hay el ahí. costo psicológico y emocional que ¿Qué eso es? implica. El Porque precio. encima ella habla de cómo recapitula constantemente sobre si lo que hizo estuvo bien. Claro. Y O sea, eso es la máscara.
es como sentarte todas las noches a pensar, lo hice bien, y si no encajé, que no estuvo bien, o sea, no apagas nunca el Claro, switch. Claro. No paras. Claro, qué tema, qué tema. Cuando ella comprende que su mente funciona así, se le toca y ¡pum! Soltó Chao. todo, soltó, ay, Soltó qué lindo todo. que se siente soltar en control. Rita, ay, Lu, la verdad es que me quedaría, nada, comiendo Un una, montón. una tarta y siguiendo Sí. hablando con ustedes porque nos repasamos por el tiempo, pedimos disculpas a la próxima entrevistada, pero nada, un poco hablar de la concientización sobre el autismo, en este caso teniendo la mamá de Santino, y que no, así como esta autora, Helen Huang, nos dejó reflexionando a aquellas personas que se sumergieron en el mundo de su libro y su literatura, nosotros también y toda la audiencia, me parece que es muy importante que después de esta columna nos quedemos reflexionando, por eso también me tomé el atrevimiento de pasarnos unos minutos, porque realmente es muy importante. Hace pocos años se viene hablando del autismo y ojalá que año que pase se hable cada día más, ya sea con Rita, con Santino y con todas las personas que están dispuestas a contarnos sus testimonios, porque hay todavía mucho para aprender. Así que gracias, Rita. No, gracias a ustedes. De verdad, gracias por venir a visitarnos. Un beso grande a Santino y a toda la familia. Y cuando quieran este espacio para darle difusión y concientizar a las personas es de ustedes. Tómenlo en Baja el cuenta. volumen en la fiesta de la confluencia. No lo puedo creer, no puedo creer que Tarea vean para tan la casa. cerca, por favor, gracias. de Dale, verdad. porque- Bueno, Gracias, Ailu. nosotros lo vemos en un especial. Bueno, la semana que viene. Dale. Y me tengo que ir, pero antes le voy a dar un beso enorme a mis chicos de confirmación que nos están viendo. Ese besito para todos los chicos. Ahí está. Qué lindo, Ailu. Bueno, pausa rapidito.